y que yo pueda hoy comunicar lo que el cielo quiere hablarnos en esta hora, porque sé que algo especial tú nos quieres hablar en la noche de hoy. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted dice: desde hoy los martes voy a entrar en un tema. Quizás muchos dirán: pero pastor, ya usted ha hablado mucho de Jesús. Pero estoy siendo intencional en la enseñanza de Jesús. Si usted ha estado escuchando mis mensajes estos últimos meses, yo he estado enfatizando el mensaje de Jesús. Y sé que mi Padre Espiritual ahora mismo está predicando del Espíritu Santo, pero yo no me atrevo todavía a entrar en el tema del Espíritu Santo en el nivel que mi papá está predicando. Incluso le recomendó a los pastores que no se atrevieran a predicar ninguno de los mensajes que él está predicando del Espíritu Santo, porque si no tienen la vida que él está llevando, que le soy sincero, yo todos de estos 7 años que tengo de conocerlo, siempre lo he visto orando, pero él ha incrementado su vida de oración a un nivel sobrenatural. Y me dijo hace unos días: hijo, y esto va a ser todo lo que voy a hacer hasta que Cristo venga o yo me vaya para el cielo. Así que prepárense, porque vamos a escuchar cosas que nunca hemos oído y cosas con una revelación mayor, porque Dios está teniendo un trato muy especial con nuestro Padre Espiritual. Pero Dios está teniendo un trato conmigo en cuanto al tema de Jesús. Y hoy voy a empezar una serie de mensajes a través del libro que él escribió llamado Jesús es todo. Así que los martes voy a estar enseñando sobre muchos principios que he aprendido en el libro que nuestro Padre Espiritual acaba de escribir. Tiene como algunos meses de haber escrito este libro y pronto lo vamos a tener aquí para el que quiera comprarlo, lo pueda tener. Se llama Jesús es todo. Me bendijo tanto este libro desde el primer día, y llegó en el momento correcto, a la hora correcta, porque yo estaba exactamente buscando toda la revelación de Jesús, y este libro ha sido como un complemento para lo que hemos estado enseñando sobre Jesús. Yo tengo una intención y quiero que los líderes, los servidores de esta iglesia y que usted que se congrega conmigo sepa que mi intención es hacer que Jesús sea famoso en esta iglesia y que sea famoso en esta provincia. Estoy levantando a Jesús en alto porque creo que cuando Él es levantado, Él mismo va a traer a todos hacia Él. Por eso no se canse del mensaje de Jesús. Y voy a empezar esta serie de mensajes. Así que abróchese los cinturones, porque vamos a entrar en materia en la noche de hoy. Para mí no hay un tema más importante que Jesús. Empiezo con esta introducción. Yo he notado que la gente normalmente prefiere las doctrinas complicadas en lugar de verdades sencillas de la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. He notado que la gente normalmente prefiere las doctrinas complicadas en lugar de verdades sencillas. La iglesia tiene que volver a la sencillez, tiene que volver a lo práctico de este santo evangelio. Porque por mucho tiempo se ha hablado de muchas cosas. ¿Cuál es la lucha que estamos teniendo? Es más, lo que usted ve no es normal. Satanás odia el mensaje de Jesús. Él quisiera que yo predicara de cualquier otra cosa. Pudiera hablarle de 5 verdades de cómo edificar nuestro matrimonio. Es una enseñanza importante, porque yo como pastor necesito aprender a edificar mi matrimonio en sabiduría. Pero amado, el tema del matrimonio no es el centro del evangelio. El tema de la finanza no es el centro del evangelio. Cualquier otro tema que no levante a Jesús no es el tema principal por el cual se escribió este santo libro llamado la Biblia. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, pero el tema importante de la Biblia, amado, no es nada que usted pueda ver que no lleve y relacione a Jesús en lo que nosotros estamos predicando. En otras palabras, nosotros tenemos que volver a la sencillez de este santo evangelio. El predicador que no entienda que tiene que volver a Jesús, amado, puede quedarse en cierta manera rezagado en el tiempo, porque lo que Dios va a hacer y el Espíritu Santo va a hacer en estos últimos tiempos es levantar a la persona de Jesús. Es poder levantar a Jesús en alto, porque lo único que puede salvar a este mundo se llama Jesús.
Y antes que Él venga, el mensaje de Jesús va a tener el lugar importante dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está edificando la iglesia. Está edificando a cada uno de los hombres de Dios. El Espíritu Santo está edificando la iglesia. ¿Pero para qué? Para que la gente tenga una revelación nueva de la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo, Él va a revelar todo lo que está escrito de mí a cada uno de los que estamos aquí. Por eso necesitamos que Jesús y el Espíritu Santo nos puedan enseñar cómo poder conocer a Jesús. Pienso que mientras más complicado sea el mensaje, más probablemente provenga, amado, va a ser más complicado que la gente pueda venir a Dios. Lo voy a volver a repetir. Pienso que mientras más complicado sea el mensaje, más difícil se le hace a la gente poder acercarse a Dios. Sin embargo, con frecuencia las grandes verdades son lo suficientemente sencillas para que el individuo común las pueda comprender. En otras palabras, mi amado, yo tengo que empezar a enseñar la sencillez de este santo evangelio para que el más pequeño aquí pueda tener las verdades divinas de Dios. Por eso usted no va a encontrar en este púlpito a alguien que va a tratar siempre de sacarle un conejo debajo del brazo. Yo no vengo aquí a impresionar a nadie de cuál es mi unción ni cuál es el nivel espiritual en el que yo estoy, porque eso puede desenfocarlo a usted del verdadero evangelio. El evangelio no se trata de lo que el pastor pueda hacer para que usted pueda decir, wow, tengo un pastor ungido y yo creo en la unción. Yo he predicado de la unción. He visto cómo Dios en cierta manera ha estado equipando mi vida a través de la unción. He visto cómo Dios me usa muchas veces en un nivel que yo digo, wow, es sorprendente las cosas que están ocurriendo en mi vida. Pero una vez más le digo para que usted se acostumbre, yo no soy un mago, ni tampoco soy un vidente, en cierta manera un agüero o un brujo. Escúcheme bien. Yo soy un predicador de este santo evangelio y yo vengo a manifestar a Jesús a este lugar. Si usted está buscando a alguien que todos los días le diga lo que usted tiene que hacer, mi amado, usted llegó a la iglesia equivocada. Vaya a otra iglesia donde le puedan decir cuántos años usted tiene. Otras iglesias que todos los días profecía, profecía, profecía. Amado, aquí usted no va a encontrar eso. Lo que yo quiero es que usted aprenda a conocer a quién. ¿A quién? A Jesús. Por eso vamos a ser sencillos en nuestra predicación. Incluso podemos hacer muchas cosas que otros predicadores hacen, pero vamos a volver a la sencillez de este santo evangelio. ¿Ok? Cada persona que se considera cristiana, ¿cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Usted se considera cristiano? ¿Por qué usted se considera cristiano? Quiero que empiece a reflexionar. Porque viene a una iglesia que se llama Maranata. ¿Sí o no? Yo soy cristiano porque yo uso un crucifijo. Por eso soy cristiano. Esa no es la razón por la que soy cristiano. Pastor, ¿cuál es la razón primordial por la cual yo soy cristiano? Porque tenemos que volver a redirigir la iglesia y volver a enfatizar el por qué usted y yo nos podemos llamar cristianos. Usted no es cristiano porque es parte de una denominación. No, soy cristiano, amado, porque he tenido un encuentro con Jesús. Cada persona que se considera cristiana, sin importar la denominación, sin importar la iglesia donde se congrega, tiene que tener algo especial. Amado, usted tiene que saber que Jesús está dentro de su corazón. Cuando yo recibí a Jesús, a mí nadie me dijo que yo tenía que venir a una iglesia. A mí me dijeron, ¿quieres a Jesús en tu corazón? Y yo dije, sí lo quiero. Y yo oré y hice una oración para que Cristo entrara ¿dónde? En mi corazón. Pero nadie me habló de que ahora yo iba a pertenecer a una denominación. Es más, un mundano ni sabe cómo es el sistema eclesiástico. Usted le habla a un mundano, ¿de qué denominación eres? Y no va a saber qué decir, porque los mundanos no saben cómo está hoy organizada la iglesia en el siglo XXI.
Pero cuando usted le habla de este santo evangelio, le habla que Cristo vino en cuerpo y amado y murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y que el que toma esa sangre tiene vida eterna, ese mundano va a decir: yo quiero a Jesús, porque este es el mensaje. No podemos hablar de Jesús sin hablar de la cruz y sin hablar de la sangre. Tenemos que hablar y tenemos que volver a poner el énfasis de la sangre de Cristo en todo lo que nosotros hacemos, porque este es el mensaje. Amado, hubo un hombre llamado Jesús que caminó en esta tierra, murió por nosotros, derramó toda su sangre, y ahora la Biblia dice que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Este es el evangelio. Y tenemos que predicarlo a la izquierda, a la derecha, en el centro, en el medio. Hay que volver a hablar de Jesús. Por eso, cuando usted predique allá afuera, por favor, no le hable a la gente antes de hablarle de su iglesia, háblele de Jesús. Antes de hablarle del lugar donde usted se congrega, usted no es un representante solamente de Maranata como iglesia. Usted es un representante de Jesucristo donde quiera que usted vaya. ¿Cuántos están aquí? Porque decía Gigi Ávila: cuando usted llega al cielo, no va a haber una puerta para católicos, no va a haber una puerta para pentecostales, no va a haber una puerta para Maranata, no va a haber una puerta para Asamblea de Dios. Solamente va a haber una sola puerta. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta para nosotros poder llegar al cielo. Por eso tenemos que dejar a un lado lo que nosotros hemos conocido. No es que yo soy católico. Está bien, tú eres católico, pero antes de ser católico, tú fuiste salvo por Jesucristo. Antes de ser pentecostal, yo soy ¿qué? Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo vive ¿dónde? En mí. Ya es tiempo que nosotros como iglesia dejemos de hablar de nuestra denominación. Me duele cuando yo salgo a predicar, César, no sé si te ha pasado. Llego a una iglesia, a una casa, o le predico a alguien y la persona lo primero que me dice: ¿de qué iglesia eres? ¿De qué denominación eres tú? Porque yo soy un representante de la sana doctrina. Y ya empieza la pelea, porque amado, ¿por qué no me pregunta? Cristo vive dentro de ti. Entonces, si tú eres cristiano, tú eres hermano mío. Por eso yo siempre le digo a los hermanos aquí: si usted quiere visitar otra iglesia, hágalo con toda libertad. Nunca le voy a decir no vaya a una iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que si verdaderamente Cristo vive en usted, y si usted llega a una iglesia donde no se representa a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo le va a dar convicción de que ese lugar usted no lo tiene que volver a visitar. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con muchos pastores? Obligan a la gente y le dicen: tú no tienes que visitar esta iglesia, tú no tienes que visitar aquella. Y yo me pregunto, amado, ¿será que yo soy el dueño de ustedes y de su conciencia? ¿Será que los pastores somos dueños de la mentalidad de la gente? Amado, usted es libre. Diga conmigo: soy libre. Y usted puede ir a la iglesia que usted sienta ir. Si alguien lo invita, vaya. Yo he ido a la iglesia católica, pero porque he ido a la iglesia católica no quiere decir que ahora yo me voy a convertir católico. Yo voy, escucho al Padre, lo escucho, digo: wow, tremendo lo que predicó el Padre. Pero yo tengo una convicción de algo, de que yo no estoy salvo por una iglesia. Yo soy salvo porque Cristo derramó su sangre por mí. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, pastor, ¿me puedo quedar en mi casa? No. Porque la Biblia dice: no dejando de congregarnos, por como muchos tienen por qué. Pero usted toma la decisión. Dígale que está a tu lado: tú toma la decisión. Nadie te tiene que obligar. Si usted se siente obligado en esta iglesia, mi amado, ¿quién lo está obligando? ¿Cuántos estamos libres en este lugar? ¿Cuántos llegan a esta iglesia por su propia cuenta? Nadie le obliga. Eso es lo lindo de este santo evangelio. Porque, amado, Cristo nos hizo ¿qué? ¿Qué nos hizo el Cristo? ¿Cuántos están libres? Diga conmigo: Cristo me hizo libre.
Y ahora, como Él me hizo libre, ahora yo soy un representante de Él aquí en la tierra. Esto es el Evangelio. Por eso, cada persona que se considera cristiana, sin importar su denominación, basa su fe y su salvación en la persona de Jesús. Mi fe y mi salvación está basada en una persona, no en una iglesia. Está en una persona mi salvación. En una persona es donde está mi fe. Yo no tengo mi fe puesta en Maranata como iglesia. Mi fe está puesta en Jesús. Porque si mañana el gobierno le da la gana de cerrar esta iglesia, ¿usted cree que yo voy a dejar de ser cristiano? Yo voy a seguir siendo ¿qué? Cristiano, porque mi fe está basada en una persona. ¿Ok? Este es el primer punto. Dígalo conmigo. Mi fe está basada en una persona. ¿Y cómo se llama esa persona? Alguno dijo Mahoma por acá. ¿Cómo se llama esa persona? Nito Cortizo. No. ¿Cómo se llama la persona? Dígalo conmigo. Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos. Dale un aplauso fuerte a mi amado Jesús. Miren lo que dice mi padre Nahum Rosario, que me bendice lo que él dice aquí. Es evidente que no ha nacido otro hombre en este planeta que ha alterado la historia como Jesús lo hizo. Voy a volver a repetirlo. Es evidente que no ha nacido otro hombre en este planeta que ha alterado la historia como Jesús lo hizo. No hay otro hombre. Podemos hablar de Mahoma, pero Mahoma no ha hecho lo que Jesús ha hecho. Podemos hablar de muchos hombres, líderes grandes de la historia, pero ninguno ha marcado la historia como Jesús. Por eso los libros de historia dicen antes de Cristo y después de qué. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Que han pasado siglos y siglos de lo que Cristo amado murió y todavía hay gente hablando de ¿quién? De Jesús. Las mayores guerras que se han dado en el mundo por generaciones han sido por la fe. Y amado, las últimas guerras que van a haber en los últimos tiempos va a ser por la fe de Cristo Jesús. Usted va a encontrar dos tipos de personas. Gente que no quiere nada con Jesús, que odian a Jesús con toda su fuerza, pero va a haber otro grupo de personas que vamos a amar a Dios incondicionalmente. Vamos a amar a Jesús y aún estaremos dispuestos a dar nuestra vida por el Jesús que nosotros predicamos. Por eso usted se tiene que preparar. Por eso el mensaje de Jesús nos prepara a nosotros como iglesia para poder recibir todo lo que está por venir, amado, para esta humanidad. Por eso es evidente, mi amado bello, que la Biblia habla que pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Séquese la hierba, marchítese ¿qué? La flor, pero la palabra del Dios ¿qué? Permanece para siempre. Y la Biblia dice que en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era ¿qué? Y el verbo estaba, ¿en dónde estaba el verbo? ¿Quién era el verbo? Jesús es la palabra. Por eso dice, marchítese la hierba, marchítese la flor. Y la palabra ¿qué? Pero cuando usted escuche la palabra, sepa que la palabra es ¿quién? Jesús es la palabra. Y Jesús permanece para ¿qué? Por eso, mi amado, Jesús es todo. Por eso el centro del evangelio es Jesús. Por eso me gusta cuando la Biblia dice, cuando cantan este cántico que dice, el centro de todo es ¿quién? Desde el principio hasta el fin. Él es el único, amado, que está en el centro de todo. Todo es de Jesús. Y me decía una persona, pero ¿por qué hablar de Jesús? ¿Y por qué ignorar al Espíritu Santo? Y me fui triste un día a dormir. Porque me criticó y me sentí. ¿Cuántos han sentido tristes porque alguien lo critique? ¿A cuánto todavía le duele la crítica? Y yo estaba inspirado, salí de aquí y alguien me dijo, ¿y el Espíritu Santo qué? Estamos ignorando al Espíritu Santo. Y yo me fui a la casa y dije, Señor, ¿será que yo me he olvidado del Espíritu Santo?
¿Será que yo no estoy blasfemando al Espíritu Santo por no enfatizarlo a Él? Y como a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me despierta y me dice: nadie puede hablar de Jesús si no es guiado por mí, porque yo soy quien revela a Jesús. Nadie puede hablar de Él si no es por mí. Denle un aplauso si se lo va a dar fuerte. Y amado, sentí la voz tierna del Espíritu Santo y me dije: yo no me estoy inventando esto. Entonces me doy cuenta que estoy teniendo una muy buena relación con el Espíritu Santo, que me está revelando a Jesús. Es imposible que alguien que tenga una relación con el Espíritu Santo no ame a Jesús. Y otra cosa el Señor me enseñó hace unos días. Usted ve siempre en la Biblia algo. Usted ve cómo el Padre habla de Jesús. ¿Sí o no? Usted ve al Padre hablando de Jesús, pero ve a Jesús hablando de ¿quién? Del Padre. Y también ve a Jesús hablando del Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice: yo hablo de Jesús. Y también ve al Espíritu Santo diciendo: yo conozco el corazón del Padre y saco todo lo que está del Padre para dárselo a los hijos de Dios. Y usted ve siempre cómo ellos están hablando. Uno habla del otro, el otro habla del otro, y todos ellos se están dando siempre la aprobación y se están dando la gloria siempre. Jesús es todo. El Padre dice: crean en Jesús, Él es la salvación. Y el Espíritu Santo dice: no, el Padre es bueno. Y todos ellos están hablando siempre, amado. Por eso ninguno de ellos se cree mayor que otro. Todos ellos, los tres, siempre se están dando gloria en todo lo que ellos hacen. Por eso, cuando usted escucha a alguien hablando de Jesús, es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando escucha a alguien hablando del Espíritu Santo, es porque Jesús le está enseñando a tener una relación con el Espíritu Santo. Y cuando escucha a alguien amando al Padre, amado, es porque el Espíritu Santo y Jesús están teniendo un trato especial para que la gente vuelva a tener un encuentro con el Padre Celestial. ¿Alguien entiende ese trabalengua? Eso me inspira, amado. Eso me llena, porque ya ahora, cuando yo hablo del Padre Celestial, yo sé que el Espíritu Santo no está molesto, no está celoso. Cuando yo estoy hablando de Jesús, ahora el Padre no está celoso porque yo estoy hablando de Jesús. Y cuando estoy hablando del Espíritu Santo, Jesús no se pone celoso, porque ellos no son como nosotros, porque al final ellos son uno solo. ¿Está entendiendo? Por eso cuando usted habla bien de mí, está hablando bien de mi esposa. Y cuando usted habla mal de mi esposa, está hablando mal de mí. Porque la Biblia dice que somos uno ¿qué? Y esto es algo que tenemos que aprender los matrimonios de esta tripleta que yo le llamo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que ninguno se hace daño. Siempre están buscando el beneficio de ambos. ¿Qué pasaría si nosotros, que somos la representación de estas tres personas, hiciéramos lo mismo? ¿Qué pasaría si usted deja de hablar mal de su esposa? Porque cuando usted habla mal de su esposa, usted está hablando mal de usted mismo. Y cuando una esposa habla mal de su esposo, está hablando mal de ¿qué? Si su esposo tiene una falla, esa falla también es suya. Y usted tiene que ver cómo hace para que Dios pueda ayudarle. Porque es muy fácil criticar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando entendemos que somos uno, ¿cuántos matrimonios sabemos de aquí? Si usted maltrata a su esposa, se está maltratando a usted mismo. Si usted maltrata a su esposo, se está maltratando a usted misma. Es más, le voy a regalar algo para los que son casados, porque tengo un mensaje para ustedes y para mí también. La Biblia dice que si tú tratas mal a tu esposa, tus oraciones son interrumpidas. Algunos se me quedaron mirando mal. Usted puede estar todos los días a las 3 de la mañana orando, a las 6 de la mañana orando, a las 9 de la mañana orando. Dice, mira César, todo el día orando, 24/7 orando. Pero si un hombre trata mal a su esposa, tu oración no pasa del techo, amado.
Por eso, amado, cuando usted vea esto, ahora yo tengo una gran responsabilidad de tener cuidado con la forma en cómo yo la trato a ella, porque eso puede afectar mi relación con quién. Y puede cansarse de orar, pero tus oraciones son interrumpidas cuando tú no valoras a la mujer que está a tu lado. Un aplauso para las mujeres bellas y hermosas. ¿Alguien le bendice eso? ¿Cuántos esposos le bendice eso? Moisés. Muchas oraciones no están siendo respondidas. Observe cómo estás tratando a tu esposa. ¿Ok? Pero vamos nuevamente a Jesús. Es evidente que no ha nacido otro hombre en este planeta que ha alterado la historia como Jesús lo hizo. La existencia de Jesús es un hecho histórico. Sus milagros son certificados por los que lo recibieron. La resurrección no puede ser negada por los ateos y los agnósticos, porque hay una tumba vacía y unos seguidores que arriesgaron su vida con él, con el mensaje que da legitimidad al cristianismo. Este Jesús se levantó de los muertos. Jesús no es una idea para ser creída o una doctrina para ser afirmada. Jesús es una realidad de vida. Él es real. Si usted todavía está dudando de la existencia de Jesús, algo no está bien con su cristianismo. Una persona que es cristiana nunca va a dudar de la persona de Jesús. Nunca va a dudar de su existencia. Por eso no pierda tiempo con la gente que le dice a usted, lo que pasa es que no hay evidencia de que Él no hubiera existido. No hay evidencia, amado, hay todas las evidencias reales de que Cristo estuvo en esta tierra. Es más, hay un cuerpo que están buscando por muchos siglos y no lo van a encontrar, es el cuerpo de Jesús. Ustedes encontraron el cuerpo de Mahoma, encontraron el cuerpo de todos esos líderes, pero el único cuerpo que no han encontrado es el cuerpo de Jesús. Y eso nos tiene que dar a nosotros seguridad de nuestra fe y de nuestra creencia, de lo que usted ha creído, de lo que yo he creído. Amado, que nadie lo engañe. Y el mayor espíritu con el que la iglesia va a pelear es con el espíritu de error, el espíritu de engaño, que viene a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y cuando alguien, amado, venga a decirle que cómo es posible que tú creas en un Jesús que tú nunca has visto, amado, usted tiene que tener certeza de lo que la palabra de Dios dice. No me importa aunque yo no lo haya visto. Yo sé que Él murió por mí. Y yo sé que Él resucitó. Hoy los agnósticos y los ateos cuestionan la existencia de Jesús. Pero, amado, el que verdaderamente ha tenido un encuentro con Jesús, nada lo puede mover de su fe. Y usted tiene que pelear por la fe que usted hoy manifiesta. Por eso no importa lo que el mundo pueda hacer. A mí nadie me va a quitar la certeza de que Cristo vino en carne y murió por mí. Esa es la fe, mi amado. Y les voy a decir algo más, iglesia. Nos va a tocar pelear por la fe que nosotros tenemos. Porque a veces el cristiano es como muy endeble en lo que cree. Yo veo a los testigos de Jehová que tienen más firmeza en lo que creen. Y están en un error. Y perdónenme, mis amigos testigos de Jehová. Porque Jesús, amado, es el único camino al Padre. Y si ellos no creen en Jesús como Señor y Salvador, como Dios, amado, ustedes están engañados de su verdad. Y no me importa que alguien me mire mal. He perdido amigos, personas que amo, que son testigos de Jehová. Pero cuando entramos en el centro de Jesús, allí es donde viene la pelea. Ellos me dicen, no, Jesús fue un profeta. Jesús fue alguien importante en el libro, pero Jehová es más importante. Y yo digo, ¿cómo es eso? Si el mismo Jesús, si el mismo Padre dice que Él es el único camino para poder llegar hacia Él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a quién, que entregó a su único ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea, que crea en quién, ni siquiera se mete Él, que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Y amado, ¿cuántos cristianos pentecostales que recibieron al Espíritu Santo hoy están allá afuera con los testigos de Jehová? Por eso, mire que el que esté firme, mire que no
que no caiga en este espíritu de error. Por eso tenemos que volver a enfatizar que el centro del evangelio, el centro de la Biblia es una persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En el único que hay salvación. Por eso, cuando alguien venga a querer engañarlo, usted tiene que tener sus bases firmes en que Cristo es la salvación. Ninguna religión que no enfatice a Jesús como el centro del evangelio, amado, usted tiene por qué creerle. El día que yo empiece a hablar de otra cosa que no es Jesús, usted no tiene por qué seguirme. Porque diga conmigo, Jesús es todo. No entre. Hay gente que quiere ir al Apocalipsis. Está bien, vamos a leerlo. Pero cuando usted vea en Apocalipsis, todo lo que se habla en Apocalipsis es de Jesús. Usted va a Génesis y la Biblia dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hablando de quién? De Jesús. Todo fue hecho por Él. Para Él fueron todas las cosas. Por eso usted no pierda el tiempo en cuanto usted sabe de Biblia. Preocúpese en cuanto usted experimenta de Jesús cada día. Porque hay gente que quiere llenarse la cabeza de pura información. Y pastor, la información es mala. No es mala. Pero cuando usted vea que esa información lo está extraviando de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? No las 17 doctrinas de la Asamblea de Dios. Antes yo peleaba por las 17, yo creo que están por las 24 ahora. 24 doctrinas de la Asamblea de Dios. Peleaba por esas doctrinas. Pero yo dije, ¿cuánto tiempo yo perdí peleando por doctrinas que las fundamentaron hombres? Cuando la verdadera doctrina, la sana doctrina que Pablo hablaba, era referente a la persona de Cristo Jesús. Por eso aquí nosotros no le vamos a poner 20 doctrinas de esta iglesia. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el único Dios verdadero, el Padre Celestial. Creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva para los que vienen de la doctrina de la Asamblea de Dios. Yo creo en todo lo que ellos hablan, pero yo sé que el centro de todo, amado, se llama ¿quién? Cristo Jesús. Por eso no pelee doctrina, amado. ¿Cuánta gente llega aquí y se va porque dicen, lo que pasa es que ustedes no creen en el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿What? ¿Cómo no? Pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Eso no es el centro del evangelio. ¿Usted quiere que yo le dé una enseñanza del cielo nuevo y la tierra nueva? El día que el Espíritu Santo me diga, se la doy. Pero usted no va a tener un cielo nuevo y una tierra nueva si usted no conoce a Jesús. Si usted conoce religión, doctrina, apologética, hermenéutica, todas las éticas, amado, y no conoce a Jesús, usted se va a quedar con sus éticas y se vaya al infierno con sus éticas. Porque el único que nos puede cambiar se llama Jesucristo. Pastor, usted estudió homilética, hermenéutica, apologética, ¿cómo se llama la otra? Consejería pastoral. Todas esas cosas yo las estudié. Pero yo sé que el centro del evangelio no son esas cosas. Yo sé que el centro del evangelio es Jesucristo. Porque cuando un demonio se manifiesta, yo no le puedo decir, con la homilética que yo sé y con la hermenéutica que yo estudié, tú tienes que salir fuera. ¿Sí o no, mi amado? ¿Cómo se va un demonio de fuera de una vida? ¿En el nombre de quién? Hasta que chillan y salen corriendo. ¿Me está entendiendo? No hay otra forma, amado. Por eso tenemos que volver al mensaje. Amado, usted tiene poder. Si usted entendiera esto, ahora que usted sale allá afuera y alguien está enfermo, o si encuentra a alguien en un accidente a punto de morir, usted puede resucitarlo. ¿Por qué me mira así, Guillermo? Usted sabe que usted tiene poder para resucitar gente, para sanar enfermos, para libertar de endemoniados, para incluso, amado, poder establecer el reino de Dios donde quiera que usted sabe que usted llega. ¿Por qué? Porque usted tiene a Jesús dentro de usted. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia no lo cree. Por eso esta iglesia no va a ser, yo creo que va a llegar un tiempo donde yo no voy a ser el único sacando demonios aquí. Ustedes, todos los que están aquí, desde Sofía hasta el más grande, tienen poder para sacar demonios.
Y no en su nombre, amado. ¿En el nombre de qué? ¿En el nombre de quién? Pastor, está emocionado. Yo me emociono cuando hablo de Jesús, porque este es el centro. ¿Y cuánto tiempo se ha perdido? Para poder predicar, alguien tiene que pasar por una clase de 6 meses de doctrina. Para poder predicar, ¿sabe? Para poder yo predicar en la calle, ¿cuánto tiempo yo tuve que esperar? Porque yo no estaba bautizado. Y yo me fracasé 3 años mi clase de bautismo. Porque yo no podía ir todos los domingos a la iglesia. Trabajaba en Telemetro, eran 48 horas. Y yo no podía ir todos los domingos, me tocaba domingo trabajar. Y amado, ¿y usted cree que yo podía bautizarme? No podía. Pero si faltaba una clase, no te podías bautizar. Y mi pregunta, ¿qué clase le dio Felipe al etíope? Hermana Loida. El hombre le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y qué me impide ser bautizado? Encontraron una charca, yo no sé si era una charquita, una agua, lo bautizaron en el mismo momento. Y esa persona dice que Felipe se le desapareció. Y mi pregunta es, ¿quién le dio discipulado a Felipe? Diga conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Y dice que revolucionó el lugar donde estuvo. Y por ese hombre se predicó y mucha gente fue salva. Amado, ¿cuándo usted va a empezar a predicar? ¿Quién no predica todavía? A sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Pastores, que no tengo su permiso de ahora en adelante. Levante la mano ahí. Lo envío a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a predicar el año agradable del Señor. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Ya. Pastor, no estoy bautizado. ¿Quién se quiere bautizar hoy? Porque nos podemos ir a un río que tengo cerquita aquí en la noche y lo bautizo de noche. Ponemos unas luces y lo bautizo ahí mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vaya a ser el mensaje del Señor. Denle un aplauso a mi Señor Jesús. Hay alguien que me está mirando y dice, pero eso es un desorden. Y Dios es un Dios de orden. Y la gente tiene que ser procesada y tiene que esperar su tiempo. Por ese tiempo hay mucha gente que se ha ido de Dios. Porque esto no se trata de doctrina, mi amado. Se trata de la persona de Jesús. Y yo quiero que usted aprenda a conocer este Jesús práctico, sencillo. Porque no hay otra forma, amado. No podemos ganar a esta generación con tantas doctrinas de hombres. Tenemos que volver al mensaje práctico de Jesús. ¿Ok? Jesús es una persona para ser recibida en el corazón de los hombres. A Jesús se recibe por fe, por la operación del Espíritu Santo, quien lo engendró en el vientre de la Madre María. Jesús viene a la vida de los hombres no para darle una filosofía de vida o una cultura moralista. Jesús, cuando entra al corazón de alguien, es para un sentido suplantar la vida del que lo recibe por la nueva vida que Él ofrece. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Por eso cuando usted se presente de ahora en adelante, dígale, se está presentando Jesús. Cuando usted empieza a tener evidencia de quién es el que vive dentro de usted, vamos a empezar a ver las manifestaciones de Dios como nunca antes. El problema es que nosotros estamos mirando nosotros mismos no estamos mirando el que vive dentro de nosotros. Cuando usted me ve a mí, amado, usted me puede ver negrito, flaquito, pero el que le está predicando es Jesucristo. Yo estoy aquí para modelar la vida de Jesús, no la vida de Luis García. Yo estoy haciendo un matrimonio con Maurice y el que está edificando ese matrimonio es Jesús. Quien está edificando esta iglesia no soy yo como pastor, es Jesús, porque Él dijo, yo mismo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Cuando un pastor entiende esto, ya se le va el estrés, la ansiedad de que las cosas ocurran a su fuerza. Yo oro y hago lo que tengo que hacer.
pero yo sé quien edifica esta iglesia es Jesucristo. Yo no puedo cambiar a nadie, el único que lo puede cambiar es ¿quién? Pastor, ¿usted qué hace cuando usted termina de predicar? Para los que están en una casa de luz o los que más adelante van a abrir una iglesia, ¿cuál es el secreto para que la iglesia siga avanzando? Clarito. Yo oro, mi esposa, yo le digo, mami, nadie entra a mi cuarto, me quedo 1, 2, 3 horas, a veces me quedo todo el día ahí, nada más salgo a comer y entro de nuevo. Pastor, ¿usted no hace otra cosa más? No hago otra cosa más. Y me escucho prédica todo el día, hermano. Todo el día estoy escuchando prédica de Nahum Rosario. Que mi esposa se sorprende y dice, ¿cómo tú te sabes las prédicas punto por punto? Porque la he escuchado. En la cumbre de oración me la he escuchado, ni tengo idea cuántas veces. ¿Me está entendiendo? Esa es mi vida. Pero después vengo, el Señor me da la palabra para predicar, predico, pero ¿qué hago después? Cuando voy a orar de nuevo, yo oro y empiezo a regar lo que prediqué. Digo, Señor, que cada palabra que yo he predicado empiece a dar fruto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque yo tiré una semilla y ahora con mi oración, que es el agua del Espíritu, yo empiezo a regar esa semilla para que esa semilla empiece a ¿qué? A germinar. Y digo, Señor, que cada persona empiece un proceso de transformación por la palabra que está predicada. Señor, que esta plantita que está creciendo vaya avanzando para que se convierta en un árbol. Eso es lo que yo hago. Y después al final, la Biblia dice que Apolo regó, el otro sembró, pero el crecimiento, ¿quién lo hace? Y ya después descanso, porque yo sé que el único que puede hacer crecer una iglesia es Dios. Pastor, oro para, ya yo no oro para que la gente venga. Yo digo, Espíritu Santo, inquieta el corazón del que ha de ser salvo y el de que ha de venir a esta iglesia. Yo voy y predico la palabra no para que la gente venga a la iglesia. Evangelizo no con la intención de que la gente venga a la iglesia. Yo predico para que la gente sea salva y que voluntariamente la gente pueda ir a la iglesia, que el Espíritu Santo la lleve a ese lugar. ¿Me está entendiendo? Eso es todo. Y pastor, si llegan 5, a los 5 le predico, porque son 5 personas importantes y la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está ¿quién? Por eso yo no me levanto aquí pensando, contando las cabezas cuántas personas hay en el culto. Hoy no llegaron 400, son 420. Señor, este poco de gente no está apreciando y yo empiezo a... No. Mi papá Nahum se paraba y éramos 10, le predicaba a 10. Llegaban 5, le predicaba a 5. Nunca lo vi bravo. ¿Cuántos lo vimos bravo en Plaza Suni? Nunca. Se reía, adoraba, tranquilo, y nunca nos decía, César, Luis, salgan a buscar las almas porque esta iglesia se tiene que llenar. Nunca. Me decía, ora porque Dios va a traer la gente. Él es el que añade a la iglesia lo que han de ser ¿qué? Por eso nadie puede pensar que es indispensable en esta iglesia, amado. Ni siquiera yo como pastor puedo creer que la iglesia funciona porque yo estoy aquí. No. Y ese es el problema de los pastores. Los pastores creen que si ellos no están, la iglesia deja de ser iglesia. Amado, mentira. Porque Él dijo, yo mismo edificaré ¿qué? Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Sea que yo lo haga bien o lo haga mal, Jesús va a edificar esta iglesia. Y si yo lo hago mal, amado, ni me doy cuenta cuando Jesús dice, tengo que cambiarte porque tú no puedes continuar. Y yo necesito a alguien que lo haga bien. ¿Y va a continuar la iglesia? Va a continuar. ¿Conmigo? Diga conmigo, ¿conmigo o sinmigo? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Jesús viene a suplantar la vida, a mi vida, para entonces ofrecerme su vida nueva. No hay límites a los afectos que esa vida de Jesús puede causar en todo aquel que abre su corazón y permite que Jesús sea su Rey, Salvador y Señor. Quiero regalarle un versículo para que usted lo pueda estudiar ahora conmigo. Mateo 1:20. ¿Qué hora tengo? 8:26. Hoy vamos a salir temprano. Mateo 1:20, 21. Léalo conmigo. Mateo 20, 21. 20 al 21.
Por favor, si lo pueden poner, para que lo podamos leer. Mateo 1, 20 al 21. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿qué? Vamos a leerlo, vuelva una vez más, en pausa. Y pensando él en qué. ¿Quién estaba pensando? Por eso tiene que leer conmigo. Y lo bueno de los martes es esto, que es una enseñanza. Y pensando él en esto, ¿en qué? En que tenía que recibir a María, su mujer. El ángel le dijo, dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿qué? Lea el versículo 21. Ahora, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Ahí está el centro del Evangelio. ¿Quién engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿De dónde? El ángel venía de parte de quién? De Dios. El Padre lo envió y le dijo, hey, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que ella está engendrando del Espíritu Santo, ¿qué? Y le da la función de lo que Jesús va a hacer. Y mire lo primero que le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto, amado, es la razón por la que Cristo vino a la tierra. Pastor, ¿por qué tenemos iglesia? Y no nos olvidemos, iglesia, de esto. No para que usted se sienta cómodo en una silla, con un buen aire acondicionado, con pantallas, con una transmisión en Facebook, con una transmisión en Instagram, con unos buenos baños donde no le cobramos ni el real ni el cuadro. Usted puede ir a buenos baños. Las mujeres tienen de todo allá adentro para ustedes sentirse cómodas. ¿Cuánto les gusta el baño de esta iglesia? Los varones tienen su papel, nadie le cobra esto, su jabón, todo. Pero esa no es la razón, escuche, por la que somos iglesia. Estamos aquí para glorificar al Padre, para bendecir al Hijo, para exaltar y conocer a Jesús, pero aparte de eso, estamos aquí para ser un instrumento de Dios o ser un epicentro de salvación. Si aquí en este lugar nos reunimos por años y no se salva nadie, amado, nosotros perdemos la razón de ser iglesia. Lo voy a volver a repetir. Si aquí no se arrepiente nadie y la gente no es salva, nosotros no tenemos razón por qué ser iglesia. Porque el centro del Evangelio es Jesucristo, pero la función por la que Cristo vino a esta tierra fue ¿a qué? ¿A quién dice qué? Aquí. Lo que sabía que, si no fuera por lo que alguien nos habló de la salvación por medio de Jesús, usted no estuviera aquí. Pero ahora yo no me puedo quedar cómodo aquí y saber que allá afuera hay gente que se está perdiendo y no orar para que la salvación llegue a la vida de las personas. Amado, Jesús vino ¿a qué? A salvar. Por eso cuando un mensaje viene en contra de lo que Jesús vino a hacer, amado, ese mensaje no tiene que ser recibido. Si yo vengo a decirle a ustedes que Jesús viene a prosperarle a usted, yo estoy adulterando este mensaje. Pastor, Jesús se pone bravo por mi prosperidad económica. No, la Biblia dice, mi amado, yo quiero que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué? ¿Cómo prospera qué? Dios quiere la prosperidad para sus siervos. Dice que Él se deleita en la prosperidad de sus hijos. Pero óigalo, amado hermano, el mensaje del Evangelio no es prosperidad económica.
El mensaje del evangelio no es que usted sea multimillonario. Y Dios no tiene problema de hacer multimillonario a alguien. Pero no todo el mundo va a ser multimillonario. Y yo no puedo predicarle a una iglesia de que la gente va a ser próspera. Porque si alguien no llega a ser próspero, se va a frustrar porque cree que Dios se ha olvidado de él. Por eso, mi amado, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve que yo tenga una iglesia de multimillonarios, pero al final todas esas personas se vayan al infierno? Porque dígalo conmigo, el mensaje del evangelio es Jesús y la salvación que viene por medio de él. Amado, usted puede ser millonario. Y yo quiero tener millonario y oro para que en esta iglesia se levante millonario. Pero yo quiero millonarios que no estén detrás de la finanza, ni pongan su fe en el corazón, su corazón en la finanza. Porque usted ve la historia del hombre rico y este hombre Lázaro. El hombre era rico, millonario. ¿Y qué dice este hombre cuando fue al infierno? Le decía a Dios: Padre, envía a Lázaro que pueda remojar su dedo y pueda ponerme agua en mi boca. Y oraba y decía: Señor, envía a personas que le abren a mis familiares para que no vengan a este castigo. Amado, yo todavía creo en infierno. Yo todavía creo que hay un castigo para aquella persona que no acepta a Cristo como Señor y Salvador. Porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. No hay un mensaje más importante que a confrontar a la gente con la vida que están llevando. La gente no puede seguir viviendo en delitos y pecados. Porque, amado, el día de hoy no es prometido para nadie. Si tú mueres sin una eternidad sin Cristo, te vas al infierno, a una eternidad sin Dios, mi amado. Y por eso vino Jesús, para salvar del infierno. ¿A quién? A cada uno de los que estamos aquí. No venimos aquí simplemente a ponernos bien bonitos y cantar. Lo podemos hacer, pero se trata de que usted vaya al cielo, amado. Se trata de que usted sea salvo. ¿Alguien quiere ser salvo? ¿Y alguien está seguro de su salvación? Porque este mensaje es para que usted entienda que el centro es Jesús. Pero Él no vino, amado, a hacer otra cosa más que a salvarnos. Por eso Él dice: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos para que la gente sea salva, para que la gente conozca a Jesús. Yo no soy predicador para ahora tener una Rolls Royce allá afuera. Y si Dios me la regala, la disfruto, la tengo y la lleno de gente para venir a la casa del Señor. Yo no estoy aquí simplemente para ahora tener una casa grande y decir: el pastor vive en la mansión más grande de Panamá Oeste. Y si la llego a tener en ese lugar, y si son muchas hectáreas, pongo un campamento para adolescentes que están teniendo problemas con la droga. Por acá pongo otra cosa, porque yo sé que el propósito de que Dios me prospere no es para que yo me haga creído, no, sino para poner mi riqueza al servicio de Dios, para salvar personas, amado. Denle un aplauso fuerte si se lo va a dar. Por eso me duele cómo las riquezas han dañado a mucha gente, a muchos predicadores. Dios ha traído prosperidad a la iglesia. La iglesia hoy tiene canales de televisión, tiene radio, tiene tantos millones de dólares. Pero, mi amado, todavía la iglesia en Panamá no ha podido salvar a este país por completo. ¿Qué pasaría si toda la iglesia de Panamá se reuniera y el centro del evangelio empecemos a hablar de Cristo, a llevar a Jesús a las calles, a llevar a Jesús a las cárceles, sin pedirle ofrenda a nadie? Por eso yo llevo a un bus y me subo a un bus, y yo no voy con una cosita y detrás de mí y le predico y le hablo de Jesús, y ahora cuando termino digo: hermano, usted sabe, yo no estoy aquí para molestarlo, mucho menos para incomodarlo, pero el mensaje de Jesús tiene que ser predicado. Así que si usted puede cooperar conmigo yo no estoy para eso, amado. Yo no estoy para llevar una cartita que diga un versiculito y al final $1, porque cuesta como $1. ¿Sí o no? ¿Cuánto ha visto eso? Yo no estoy para llegar a una casa, a predicar en una casa, y después que termino de predicar le digo: ¿y dónde está la ofrenda misionera del hombre de Dios? Mano, cuando usted vea a alguien
que predique esto por dinero, no tiene por qué seguirlo, mi amado. Es más, en el título de Facebook de nosotros no ponemos ayuda al pastor. ¿Quién quiere sembrar al pastor? Amado, eso no es el centro del evangelio. La gente tiene que ser salva y yo tengo que predicar para que la gente conozca a Jesús, para que las escamas de sus ojos se caigan. Por eso le digo, ¿a qué? Si usted está llegando nuevo, si usted no quiere ofrendar, ahora que vamos a ofrendar, no ofrende. Se lo voy a decir una vez más. Si usted no quiere diezmar, no diezme, no ofrende, pero siga viniendo a este lugar para que Jesús se le revele. No se sienta mal si no tiene, no dé, no se preocupe, porque Jesús está edificando esta iglesia y Él es el dueño del oro y de la plata, y mientras Él la edifique, esta iglesia no va a necesitar de nada ni de nadie, mi amado. Él va a sustentar su iglesia. Gloria a Dios por lo que damos. ¿Cuánto damos al Señor? Y vamos a seguir dando, pero este no es el centro del evangelio. ¿Por qué le predico esto, mi amado? Porque yo quiero que usted sepa en qué lugar usted se encuentra. Miserable de mí que yo llame todas las quincenas. Hoy es quincena del gobierno. Sí, 27, ¿eh? Y yo llame a la gente y diga: hermano Lorenzo, hoy es 27, ¿eh? Acuérdese que la Biblia dice: traer los diezmos al alfolí y hay alimento que, y en mi casa, no en su casa sin vergüenza, en la casa de Dios. Recuerde que si tú no le das al Señor, por eso no tienes los cielos abiertos. Ese es el centro del evangelio. Nunca va a escuchar una llamada. Si yo lo llego a llamar a usted para pedirle plata, yo lo voy a llamar para saber cómo está usted y cómo yo puedo orar por usted. Pero nunca, porque el centro del evangelio no es esto. Diga conmigo: el centro de este evangelio es Jesús. Y por eso el ángel le dijo a María: Jesús, su nombre se va a llamar Jesús, y Él va a traer salvación a su pueblo. Nosotros tenemos que empezar a creer en la salvación, mi amado. Y le decía a la familia el día domingo, ¿eh? Ustedes, ¿sí? Aquí hay, ¿cuántas levanten la mano los que estuvieron el domingo en la casa? 1, 2, tremendo. La muchacha que conoció a Jesús ese día. Un aplauso a Jesús fuerte. Dios es bueno. El domingo yo llegué de la iglesia, de la iglesia central, y a las 5 de la tarde me reuní con ellos. Un aguacero increíble. Me fui con un abrigo, me fui a predicar. Yo hubiera podido decir: ya yo fui a la iglesia, yo no tengo que predicar a nadie. Tenía visita en la casa, pero yo sé a qué Dios me llamó. Y me fui a esa casa y estuve ahí y les prediqué del mensaje de Jesús. Les hablé de Cristo y les recogí una ofrenda. Les dije a ustedes que tenían que venir a esta iglesia porque yo les estoy predicando. Nunca le hablé de eso, pero sí le dije a ellos: si ustedes empiezan a conocer a Jesús, cuando una persona conoce a Jesús, esa persona va a querer reclamar la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestra casa no está siendo salva? Porque en la iglesia no se está hablando de la salvación, mi amado, de la promesa de salvación de nuestra casa. Nosotros hablamos de todo tipo de mensajes, pero no hablamos del centro. Yo necesito que mi padre conozca a Cristo, porque si no lo conoce se va a ir a una eternidad sin Dios y se va a ir a un infierno. Yo necesito que mi hermano conozca a Cristo, a mi hermana lo conozca, mi tío lo conozca, mi familia lo conozca. Por eso yo tengo que empezar a reclamar la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted, póngase de pie, conoció a Cristo. Amén. ¿Y qué pasó? Ese Cristo viene y se le revela a quién. Levántate, Moisés. Empieza una semilla. Esa semilla llega y dispara ¿a dónde? Ponte de pie, Guillermo. Y necesito música acá.
¿A quién llega? ¿Cuántos son? Ya son 3 que se han convertido. Ahora eso llega a la salvación de la casa de su hijo. Ponte de pie, Elizabeth. Y ahora hay un niño que es una última generación. Levanta, ¿dónde está Enoch ahí? Que va a empezar una nueva, ¿qué? Un nuevo ciclo de ¿qué? De salvación. Pero no se siente, Guillermo. Dios quiere que esto sea algo multiplicador. Si nosotros entendiéramos la salvación de esta manera, no tendríamos que estar desesperados porque la gente venga del norte, del sur, del este y del oeste. Tenemos que empezar a creer que la multiplicación de cada iglesia viene por medio de esta promesa. ¿Cuál? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿qué? Tú y tu casa. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando yo veo que esta promesa se hace real, yo estoy viendo cómo, y tiene que amar. Esto es lo que quiero que los líderes entendamos. Vamos a creer. ¿Para qué? Para que el hermano no se convierta solo, para que usted llegó solo con su esposa, ahora yo quiero ver a sus hijos. Y mi tarea como pastor es orar para que su familia venga a los pies de Cristo, y usted también ayudarme a mí con su testimonio, con su vida en Dios, y de modelarle a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo liberta, para que vengan más a los pies del Señor. Ponte de pie que estás ahí sentado. Ahora falta ¿cuánto? ¿Cuántos faltan en sus hijos, de sus hijos? ¿Cuántos faltan de sus hijos por ser salvos? ¿Cuántos hijos tiene usted? 16 varones. Santo Jesús. Esta iglesia se va a llenar de puros hijos de este hombre de Dios. ¿Me está entendiendo? Ya tenemos 2. ¿Cuántos faltan para que los 16 se conviertan? ¿Cuántos faltan? 14 más. ¿Cuántos creemos que estos 14 pueden estar aquí sentados en los pies del Señor? Dale un aplauso a mi Jesús fuerte. Siéntense, mi amado. Este es el plan de salvación, mi amado. Qué hermoso sería. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto era lo que pasaba, hermano. Ellos me contaban a mí, son una familia grande, que la primera que recibió a Jesús fue su abuela. La fe de la abuela Loida era la de Timoteo. Su abuela Loida acepta a Jesús. Viene y le transfiere a Jesús a su mamá Eunice. ¿Sí? Y luego Eunice viene y le transfiere la fe ¿a quién? A Timoteo. Esa es la forma en cómo Dios opera. La abuelita acepta a Cristo. Viene la mamá de ustedes y empiezan a inculcarlo la palabra de Dios. Y todos ellos conocen. ¿Cuántos hermanos son? 6 hermanos. 6 hermanos que ahora todos están empezando a volver a los pies del Señor, porque la Biblia dice: instruye al niño en qué. Y cuando fuere viejo, ¿no qué? No se apartará de él. ¿Qué pasó con la iglesia? Esto era lo que pasaba. Se convertía alguien y se convertía toda la familia. Pero hermano, ¿quién quiere venir a Jesús cuando la gente le está predicando doctrina a la gente? Religiosidad. Cuando llega un papá y le dice a la gente: ahora te tienes que poner falda hasta la rodilla. ¿Qué jovencita quiere a Jesús así? Pero si lo hacemos más práctico y sencillo y le decimos: ¿sabes qué? Quiero que veas cómo Jesús está cambiando mi vida. Le aseguro que las mismas personas van a empezar a correr al Jesús que usted está modelando. Por eso, mi amado, yo creo que vienen tiempos muy hermosos para esta iglesia. Viene su familia, sus sobrinos, sus tíos, sus hermanos, porque estamos modelando este mensaje de Jesús. Póngase de pie conmigo. Y vamos a terminar con esto. Esta es como la cerecita del pastel. Dije algunas cosas que no estaban aquí, pero este es el modelo de Dios. Pastor, ¿cuál es el modelo de crecimiento? Este que le acabo de decir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿qué? Tú y tu casa. ¿Cuántos se atreven a hacer una oración? ¿Cuántos tienen familiares que usted hoy le está llegando a su mente? Familiares que necesitan a Jesús. ¿Ok? Levante su mano ahí y vamos a hacer una oración como la que quizás no hemos hecho. Y diga al Señor: hay familiares
hermanos, si usted tiene hijos, empiece a orar. Hay una promesa, Señor, yo he creído en ti. Yo creo que si tu palabra dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa, yo creo que por esa fe yo puedo ver a mis familiares salvos. Señor, yo oro porque yo quiero ver esta iglesia llena de familiares de cada hermano y hermana que están viniendo a los pies de Cristo. Que mi hermano Castro, Señor, empiece a ver a sus 16 hijos viniendo a los pies de Jesús. No a una religión, no a nada. Que Guillermo y Moisés ayuden a su papá a creer por la salvación de todos sus hermanos. Que ellos empiecen a predicarle en tiempo y fuera de tiempo. Que ellos empiecen a reclamar la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, yo creo que el Espíritu Santo, Señor, empieza a inquietar a cada familiar nuestro, Señor. Yo oro por el padre de mi esposa en Estados Unidos. Oro para que la salvación de Dios venga sobre Mauricio Ugarte, Señor, en esta hora. Yo oro, Señor, por el padrastro de mi esposa, Señor, que pueda venir la salvación sobre Pyme. Señor, yo oro por cada familiar de ella. Oro por mis familiares, para que corran a la palabra de Dios, vean a Jesús, Jesús se les revele, Jesús llegue a la vida de ellos, porque esta es una promesa y el que promete no se avergüenza. Yo creo, mi amado, que yo no seré avergonzado, esta iglesia no será avergonzada. Vamos a ver el mayor mover de salvación en nuestros familiares primeramente, que van a correr, que van a venir, que van a ser inquietados, Señor, porque yo creo que, Señor, serás salvo tú y tu casa. Mi casa y yo, declárelo, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi hogar y yo serviremos al Señor. Mi hogar será un hogar salvo. Mis familiares serán salvos. Mis hermanos serán salvos, porque yo creo en esta promesa. Yo creo que esto es lo que viene, mi amado. Miles de personas siendo salvas por el amor de Dios, por la fe de Dios. Este es el plan de Dios para ti, mi amado. Créelo. Cree por la salvación de tu casa. Cree por la salvación de tus hijos. Si tú tienes un hijo perdido, mi amado, si alguien tiene un hijo en droga, yo quiero orar por ti, Padre, que en esta hora todo aquel hermano que tenga hijos en droga, en la cárcel, Señor, que allá en la cárcel, Padre, la salvación llegue a su vida, que el verdadero evangelio de Cristo llegue al corazón de esa persona y que sea transformado y mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo te doy gracias, Padre, porque al que Cristo libertare será completamente libre para servir al Señor. Yo te doy gracias, Jesús. Amado, este es el Jesús que tiene que ser predicado. Cree en el Señor Jesucristo. Él va a traer la salvación a tu casa, a tu familia, a nuestros hijos. Mi hija no fue engendrada para la perdición. Naúm no fue engendrado para la perdición. Mi simiente es bendita para hacer la voluntad de Dios. Y seremos una familia que vamos a engendrar hijos. Ellos tendrán hijos para bendición. Y esa es la promesa que usted tiene.